El panorama económico de Panamá es bastante positivo, es uno de los países, si no el país que mejor desempeño tuvo desde el punto de vista económico en recuperación económica después de la pandemia, un desarrollo económico de más de 5 puntos, 5,70 si mi memoria no me falla, es decir que económicamente Panamá está muy bien, o por lo menos ha podido sortear todos los debacles que se vivieron en la pandemia. Y este informe pues es muy importante porque lo que busca es precisamente hacer un diagnóstico en tres áreas, principalmente en términos de pobreza, de desigualdad. Directora de Vive Compliance Magazine, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Un tema que hay que ser en esto muy reiterativos, porque hay tantas cosas en el aire, por supuesto que el poder apabullante de la agenda mediática hace que enfoquemos el foco en otros aspectos y nos olvidemos de algunos que por años hemos traído a arrastre y todavía no hemos resuelto, como es el aspecto, sobre todo en las áreas más vulnerables del país, y Panamá, uno de los países con mayor desarrollo económico de la región y Latinoamérica en su conjunto, todavía atraviesa la dura realidad de ser uno de los más desiguales. Así es, efectivamente el panorama económico de Panamá es bastante positivo, es uno de los países, si no el país que mejor desempeño tuvo desde el punto de vista económico en recuperación económica después de la pandemia, eh, una, un desarrollo económico de más de 5 puntos, 5,70 si mi memoria no me falla, es decir que económicamente Panamá está muy bien, o por lo menos ha podido sortear todos los debacles que se vivieron en la pandemia. Y este informe pues es muy importante porque lo que busca es precisamente hacer un diagnóstico en tres áreas, principalmente en términos de pobreza, de desigualdad y de protección social. Este diagnóstico que hace la CEPAL anualmente, pues lo que busca es que sea una herramienta para los países para que a partir de esta información que la CEPAL les entrega, pues puedan tomar decisiones en política pública, permitiéndole a los distintos países identificar su situación, cuáles son los desafíos comunes como región en América Latina y el Caribe, y a partir de ello, pues diseñar estrategias más efectivas para poder combatir la pobreza y la desigualdad. Este informe se concentró, se enfocó en los sistemas de protección social no contributivos, que son estos programas y políticas públicas que no requieren aporte o que no reciben aportes de los beneficiarios. Por ejemplo, hablan específicamente de las pensiones sociales de los adultos mayores, subsidios para las personas que tengan necesidades especiales, que tengan discapacidades, y programas de asistencia alimentaria, entre otros, hay otros más. Y el informe señala, o la CEPAL señala, que estos aspectos de protección social o programas de protección social no contributiva son muy importantes porque tratan o allí en estos aspectos es donde se concentra la pobreza, ¿cierto? En donde se determina cuáles son las desigualdades más importantes. Revela en general en toda la región algunos resultados, por ejemplo, que a nivel general el 27,3% de las personas en Latinoamérica y en el Caribe viven en situación de pobreza. Es un porcentaje altísimo. Sin embargo, es un porcentaje menor al que se registró en el año 2022, es decir que en términos generales hemos mejorado, y el que se vivió en el 2020 con ocasión de la pandemia. Es decir que pues hay una mejora, aunque es una cantidad importante de personas. Y en extrema pobreza están el 10,6% de los habitantes, si los habitantes de América Latina y el Caribe.
Hemos mejorado también porque en el año 2022 había un 11,6%, es decir, que hemos mejorado. Y para colocar, digamos, o lo que explica el informe primero es que la reducción de esta pobreza extrema se da porque en Brasil se ha mejorado la pobreza, pues Brasil es un país gigantesco, tiene más de 200 millones de personas, entonces es decir que impacta de manera importante la región. Y para colocarlo en cifras generales o en números, el informe señala que hay 172 millones de personas que viven en la pobreza o vivieron en la pobreza en el 2023, de los cuales 66 millones de personas, 66, imagínate, en pobreza extrema. Es realmente preocupante. Sin embargo, pues como lo señalaba al inicio, se ha mejorado principalmente con respecto al año 2022. Y pues no es extraño saber o entender o leer en el informe que la desigualdad afecta y la pobreza también afecta principalmente a las mujeres, a los niños y a los adolescentes, y también a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, ¿no? Panamá tiene bastante población indígena. 4 de cada 10 niños y adolescentes viven en extrema pobreza. Son números realmente impresionantes que se dan. El informe pues señala todas estas cifras que no son muy positivas, pero también da o señala o determina cuáles son los desafíos gigantes para la región en términos de pobreza, desigualdad y de protección social. Un aspecto importantísimo que llama la atención es que hay una crisis de cuidados gigante en términos de que la población está envejeciendo de manera preponderante versus la tasa de natalidad que hay. Entonces hay un cambio demográfico bastante importante. Antes que América Latina se consideraba una de las regiones jóvenes, ¿cierto? Hoy en día está cambiando demográficamente este aspecto y es un tema por preocuparse, un tema que las políticas públicas tienen que empezar a enfocarse en esa situación de que hay bastante envejecimiento de la población. Y otro aspecto que señala son las brechas de género que realmente pues ya lo conocíamos, lo sabemos por otros informes, entonces no es un tema que es relevante, pero ya se conocía. A nivel de Panamá, efectivamente, pues Panamá tuvo un crecimiento, un desempeño en el aspecto económico bastante importante, lo posiciona como uno de los mejores países en recuperación económica en la región después de la pandemia. Panamá mantiene sus niveles de pobreza, no incrementaron, no mejoraron, pero tampoco incrementaron, es decir, que no hubo una variación importante. Y estas cifras pues no son alentadoras, sin embargo, pues por lo menos no se disminuyó, ¿cierto? Eh, También en el gasto social, importante tenerlo en cuenta. Dice que Panamá registró un gasto social de aproximadamente el 7,5 del Producto Interno Bruto por parte del gobierno central, y esto pues significa que el gobierno dedicó el 7,5 de todo el valor de los bienes y los servicios que produce el país en gastos sociales, es decir, en salud, en educación, en vivienda, en protección social y en otros aspectos de este tipo de cobertura de protección. Eh, Importante también señalar que señalan que hay algunos desafíos importantes, como por ejemplo las brechas en el acceso a servicios básicos en áreas rurales, en las poblaciones, en las capitales, en las ciudades, pues tienen la mayoría de los residentes tienen acceso a estos servicios básicos, sin embargo, en las áreas rurales no tienen acceso a servicios esenciales como el agua potable, la electricidad, el saneamiento básico también importantísimo, la atención médica. Entonces, este es uno de los grandes retos o de los grandes desafíos que presenta el informe con respecto a Panamá.
sobre la población rural, la población que vive en áreas rurales y la población indígena. También habla sobre la protección que debe darse, la protección social que debe darse también a la población rural, a la población indígena, que pues claramente se tiene que eh, eh, enfocar en programas de protección social a esta población que tiene menos acceso a los servicios básicos, y que pues esto claramente tiene algunas causas, como por ejemplo que hay una dispersión geográfica importante, que falta infraestructura, que no se ha podido identificar en muchos casos dónde está la población y cuáles son las necesidades que cada una de estas poblaciones tiene para poder llegar con los beneficios que se necesita, ¿cierto? Entonces, importantísimo estos aspectos que marca el informe sobre Panamá. Mira, y aquí algo que sí me llama la atención son las variaciones, que en el caso panameño no hubo mucho movimiento. Recordemos que por lo menos para el impacto fuerte de la pandemia, Panamá redujo en términos económicos, creo que menos 18 cayó en ese momento. Hubo una recuperación muy buena que nos mantiene quizás a niveles casi prepandémicos, pero entonces Mm. ahora está el reto que mencionabas, Judy, de ver cómo retomamos nuevamente también en esa carrera hacia reducir las brechas. Pero te pregunto, no sé si existe como una definición estándar de pobreza y pobreza extrema. Entiendo que ahora se maneja también este concepto de pobreza multidimensional, pero ¿cuáles son esos elementos que se toman en cuenta para determinar si una persona o una familia vive en pobreza o pobreza extrema? Eh, pues mira, lo que señala el informe es los porcentajes de las cifras de cuánto vive una persona Claro, diaria ¿me está escuchando? sí, sí, correcto. Sí, de lo que dice es que 66 millones están en pobreza extrema y pues que lo que marca la diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema es el porcentaje o la cantidad o la cifra con la que cada persona puede vivir. Es decir, que una persona en pobreza extrema vive con menos de $100 al mes, pues que claramente para una familia, eh, digamos, de 4 personas, pues es bastante, Es una cifra imposible. En un país como el bastante, nuestro es imposible. claro, Ujú. exactamente, exactamente. Y por eso lo que señala el informe, los grandes retos de este informe es que se tiene que llegar a esa población eh, para pues tratar de enfocarlo en programas sociales, en programas que ayuden a salir a estas personas que viven en la pobreza extrema por medio de programas de protección social, sobre todo enfocados a los niños y a personas de la tercera edad y a los que tienen necesidades especiales. Claro, y me llama la atención que cuando hablabas de gasto social, lo hacías en referencia a estos programas que buscan dar una respuesta, un paliativo, esta es la palabra correcta, un paliativo a la situación de pobreza o pobreza extrema. Pero gasto no es lo mismo que inversión, porque Uh -huh. el gasto no lo recuperas. Entonces, eh, hay quizás que ajustar un poco las políticas para que estos gastos se conviertan más bien en la inversión, sobre todo para que esas personas que están en esa situación de pobreza, pobreza extrema, mm, encuentren la forma de prepararse, adquirir, digamos, formas de poder ganarse la vida para que sus ingresos superen a los que el gobierno pudiese darles a través de estos programas, es lo que pensaría yo. Así es, y también muestra una heterogeneidad en la inversión, ¿cierto? Dice que mientras unos gastan casi el 15% de su Producto Interno Bruto en aspectos sociales, otros destinan menos del 10% porque le dan prioridad a otros aspectos. Entonces, que por eso también se nota la diferencia entre los distintos países,
y adicionalmente porque el informe señala que la región enfrenta una crisis de desarrollo que tiene tres problemas fundamentales en general, y es que hay una baja capacidad de crecimiento, hay una alta desigualdad con baja movilidad social, es decir, que hay una alta desigualdad que no se condice con los distintos estamentos sociales, y hay una débil capacidad institucional permeada pues por los altos niveles de corrupción que tiene en general toda la región. Entonces, eh, son tres aspectos que tiene la mayoría de los países y con los que se tienen que empezar a trabajar para poder tener un mejor desempeño en programas sociales, en el fortalecimiento de los programas para tratar de que sean integrales, de que sean sostenibles, que además sean universales, es decir, que vayan a toda la población necesitada para que haya una mejor distribución de los programas sociales. Por ejemplo, en Panamá hablan que el informe señala que se trataron de mantener, digamos, los programas que se estaban dando desde la pandemia y expandir algunos de los programas sociales clave. Por ejemplo, mencionan el programa Ángel Guardián, mencionan el Vale Digital que se pagó en la pandemia, y también otros esfuerzos que se han hecho en materia de educación, de salud y de protección social. Sin embargo, si tenemos en cuenta en el aspecto de educación el informe, lo que señala la CEPAL respecto del 2023 y lo que vemos hoy en día en las noticias sobre la aplicación o sobre la inversión del presupuesto de educación, pues claramente este año no se va a lograr una mayor distribución de los programas sociales en términos de educación porque la inversión ha sido mínima, ¿cierto? Entonces, pues ahí seguramente a partir de estos datos que muestra este informe, pues el gobierno de Panamá tendrá que tomarlo como una herramienta y empezar a diversificar o a enfocar estos programas sociales para que le llegue a la población que se necesita, y trabajar más en el tema de educación, ¿no? Que es uno de los pilares fundamentales para poder crecer como país y para poder desarrollarse también como sociedad. Claro, y eliminar un poco el peso del gasto estatal en ese sentido, haciendo los sacrificios necesarios para que esto se traduzca, no en el futuro inmediato, porque creo que leyendo un poco el informe general, esto se mide desde la década de los 90, si mal no estoy, Judy, me corriges. O sea que ha habido una transformación paulatina que no ha sido inmediata, pero afortunadamente parece que sí se han hecho ciertas mejoras producto de que existe data. Creo que esto es importante, que la data está para que podamos utilizarla en beneficio pues de las políticas públicas que sean efectivas. Y ojalá pues se tomen los correctivos necesarios a esta etapa del camino, en donde ya se avanzó, pero bueno, todavía falta muchísimo. Nos quedamos sin tiempo, Judy, nuevamente, pero muchísimas gracias. Estoy seguro que esto y otras cosas también lo van desarrollando en Vive Compliance Magazine. ¿Cuál es el sitio para que podamos ir? Gracias. Vive Compliance Magazine, y en redes sociales también como Vive Compliance Magazine. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes cada miércoles. Claro que sí, exactamente. Aquí vamos a estar la próxima semana compartiendo con más de estos temas en compliance. Oiga, llegamos ya a la parte final del programa, pero saliste, Alejandra Arauz, con un tema interesante aquí en las tardes Ancon. Ahora viene 5:20. Seguimos con la Academia Panameña de la Lengua. Hoy nos acompaña uno de sus académicos numerarios. Está con nosotros la profesora Emma Gómez Guerra. Es lexicógrafa. Ahorita te cuento qué es la lexicografía. Ella, la profesora, nos lo va a contar. Y es crítica literaria también. Y bueno, por acá está nuestra compañera Alejandra Araúz enviándole un gran saludo también a la profesora Emma. Profesora, buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancon. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Me has hecho
pensar un poquito en los temas que me dijiste que quieres conversar conmigo. Así que vamos, conversemos y invitemos al público también a unirse al trabajo de la lexicografía. Claro, seguramente las personas cuando escuchan lexicografía inmediatamente dicen otra cosa de esas complicadas del español, pero tiene que ver precisamente con eso que a todos nos interesa cuando estamos en español y es el significado de las palabras. Y yo creo que más de uno se habrá preguntado cómo se hace para escoger el significado de las palabras y ponerlas en un diccionario. Para eso existe, entiendo yo, esto de la lexicografía, ¿no? Así es, la lexicografía, la palabra léxico es, está en el inicio, tiene que ver con todas las voces de, de una lengua, y la grafía, que significa significado, descripción más bien que nada. Entonces la descripción del léxico de una nación tiene que ver con su identidad, tiene que ver con las voces populares que también la gente expresa, las académicas, porque tenemos que comprender que dentro de toda la gama de voces que utilizamos al hablar y al escribir, hay distintos niveles. Está el popular, están los temas académicos, está también los populares, las que tienen que ver con las tradiciones. Entonces, todo eso conforma el gran léxico que de alguna manera expresa la identidad de una nación. Expresa también hasta las formas, ya que en lingüística se ven también todas las formas de pronunciación. Nosotros somos muy dados a eliminar las S al final. Por eso la gente saca paz y salvo en vez de paz y salvo. Y por eso los muchachos que están en sexto año dicen, nosotros los sextos años venimos a pedir apoyo, y es que mezclamos la S con la A de la siguiente palabra en una J. Entonces, todos los temas lingüísticos, los temas que tienen que ver con los significados y descripción de las palabras, son de ese campo de la lingüística y de la lexicografía. Y sí, como te comentaba, esto nos permite tener los elementos para definir una palabra, un glosario o un diccionario, con los términos de acuerdo a las distintas acepciones o significados que les da la comunidad. Y le puedo preguntar, profesora, porque creo que a todos nos han puesto a desarrollar un glosario, a buscar el significado de las palabras, bueno, lo hacemos. ¿Quién se toma el trabajo? Los lexicógrafos. Pero qué, digamos, ¿qué parámetros toman ustedes en cuenta para definir, digamos, el oficial significado de dicho término? Porque a veces estamos como que, ¿significa esto o no significa? Y nos vamos a la Real Academia, buscamos en internet y ahí está el término definido y eso es lo que entendemos que es lo oficial. Pero hay un grupo de académicos como ustedes que se sientan, me imagino que no debe ser tarea fácil. Mucha investigación. Bien, cuando ustedes les pedían las tareas o cuando las piden en las escuelas, es buscar, digamos, el significado dentro del diccionario. La tarea del lexicógrafo y dentro de una academia es no buscar en el diccionario, sino definir voces que deben entrar al diccionario, porque representan nuestra identidad. Y trabaja de dos maneras. En ocasiones la Real Academia Española manda listados de palabras definidas con distintas acepciones, y nosotros, los lexicógrafos, los estudiosos de este tema, debemos marcar si se dice en Panamá, si no se dice en Panamá, con qué acepción, porque a veces hay una palabra que tiene un significado en otro país, pero acá no. Entonces le decimos, sí, la usamos, pero con esta otra acepción. Entonces es un trabajo de alimentar el contenido que tienen en la academia, en la Real Academia, y nosotros entonces, para poder hacer eso, necesitamos ejemplos, y los ejemplos deben documentarse en textos formales. Por eso es tan importante, por ejemplo, la obra de los escritores, la obra de los investigadores, de los estudiosos, lo que sale en los periódicos, incluso grabaciones, porque ahí se ve el uso y puedes ejemplificar el uso. Por ejemplo, ahora mismo ha estado haciendo trabajo la lexicógrafa Rita García, que trabaja en la academia, que acaba de terminar su, su maestría en España, y le dieron la tarea de hacer los gentilicios de varios lugares que no se conocen muy bien. Entonces estaba la discusión de, bueno, y los que son de Panamá Oeste, ¿cómo se les denomina? Y vino todo, se ha hecho hasta consultas y demás, y unos dicen que oesteños, otros dicen que del West,
Oiga, usando la palabra pero, en inglés. buena pregunta. Y ojalá alguien nos escriba ahí al WhatsApp y nos diga cómo se identifica la gente de la provincia 10. Exacto. Ahora Y, sí voy con esa duda, ¿no? y mira, una cosa que ha cambiado un poco en la academia, y acá en las academias, el lema de limpia, fija y da esplendor, da la idea de que, claro, como has dicho tú, la autoridad está en el diccionario y es ahí donde tiene la última palabra. Y hay algo que tienen que comprender y que eso ha variado mucho, y es que el lexicógrafo hace una consulta de uso. No es que yo quiero que tenga este significado y la voy a imponer. Yo tengo que demostrarle a la academia, Claro. con documentos, que eso tiene un uso ya de distintas épocas. Ujú. Entonces se escanean obras literarias. Es un trabajo muy meticuloso porque hay que buscar todos los ejemplos. Y si se puede documentar con autores de distintos niveles y con grupos que lo hablen, entonces ahí tú puedes decir, mira, aquí se está usando con esta acepción, o mira que aquí unos dicen que son panamaoesteños, otros que dicen oesteños, o esto, y otros que dicen, no, yo prefiero decir que soy de Panamá Oeste, no que tengo un gentilicio. De decir, todo eso va variando y se van creando nuevos corregimientos, se van creando nuevos lugares. Ese por decirte un ejemplo. Y en este caso nosotros, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Cultura, dentro del área de patrimonio inmaterial, así que te puedes imaginar la gran cantidad de voces que tú encuentras en un lugar y en el otro, y las discusiones que se forman también. Y tenemos que comprender que aparte de la forma académica y la voz oficializada, porque ha sido incluido en un glosario, también están los diccionarios regionales, porque en algunos lugares le llaman, ves cómo pasa con la hojaldre, que en Ah, Colón le exacto. llaman harina. Exactamente. Entonces, eso no invalida ni podemos decir que lo estén haciendo mal. La voz regional tiene significado y tiene importancia. Entonces la lexicografía debe definirlo en algún momento poniéndole la marca, por ejemplo, Colón. O así también no es, cuando ustedes buscan el diccionario a veces sale marca Panamá. Por eso Claro. también se han hecho diccionarios de americanismo, porque hay muchas voces que se dicen exclusivamente en América. Y parte de la regla para entrar en el diccionario de la Real Academia es que se diga en algún lugar de América y en algún lugar de España, o que por lo menos se pueda demostrar aquello. Y por supuesto que nosotros siempre estamos luchando por el tema de que somos 500 millones de hablantes en Latinoamérica, ya somos más hablantes que en España. Entonces, juntos con todos estos países, pues para tener, digamos, la fuerza y ver que se está diciendo en muchos lugares, pero la academia ha sido consecuente con esta importancia que tienen las voces que se dicen en los países de Latinoamérica y ha apoyado y nos ha formado para hacer los diccionarios de americanismo, los glosarios para Claro. enriquecerlos y por supuesto para seguir enviando definiciones para el diccionario digamos que el diccionario general de la lengua española, donde se incluyen pues, de distintos lados y con las distintas marcas. Allí nosotros tenemos que enviar textos, seguir enviando textos de autores, de estudiosos, para que ellos lo tengan de fuente para decir, porque tienen un gran, que le llaman corde, todo un archivo muy, pero muy grande de voces y de contenidos. Ya una vez escaneados allí, cuando quieren comprobar si en Panamá se dice algo, pues lo buscan en esos textos. Cuando no hay suficiente información de Panamá, pues entonces nos envían también para que nosotros lo comprobemos, lo reafirmemos o actualicemos con nuevos ejemplos. Así que ha sido un trabajo meticuloso, pero Claro. apasionante si te gusta. Sí. Así que Oye, sí. hay varios puntos interesantes que mencionó. Primero, el innegable peso que existe de la cantidad de hispanohablantes que existen en este hemisferio, en el continente americano, versus los que están en España, que bueno, sigue, como usted decía, siendo quizás ese ente regulador, ¿no? Del idioma. O bueno, acá me comentaba la compañera Alejandra, bueno, por temas de antigüedad creo que tiene sentido, pero también hay modificaciones. Usted mencionaba un aspecto y es lo de la inclusión de palabras y lo de los diccionarios regionales. Y aquí hay una duda, porque si existen regionalismos que están en un diccionario, digamos, no en el general, ¿esta palabra es oficial o sigue siendo una palabra que solamente es aceptada, digamos, dentro de nuestro territorio?
Mira, nosotros en todos estos temas tenemos que tener flexibilidad, porque no por el hecho de que no haya sido todavía unida a un catálogo, a un glosario, a un diccionario, no quiere decir que no exista. La palabra, el idioma es, tiene vida propia y por más que nosotros queramos encasillar eso no se puede, es Claro. imposible. Y también te encuentras gente, por ejemplo, con las indumentarias que trabajamos nosotros, por eso te decía lo del patrimonio material. Me decían dos danzantes de Corpus Christi, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Burrión o murrión? Porque los de los santos dicen murrión y nosotros decimos burrión. Entonces yo le decía, ambas son válidas porque está validada por el uso de todas las comunidades y ambas surgen de la palabra castiza morrión. Si alguien lo quiere ver como correcto e incorrecto, dirían que lo estarán diciendo mal los dos y que la palabra Claro. correcta es morrión. Eso podía ser antes, pero nosotros ahora lo que se establece en esta región se dice de esta manera y en la otra, porque la palabra morrión precisamente se refiere a ese casco que utilizan los soldados y que lleva plumas en la parte superior. Y si te fijas en el ornamento que llevan los diablitos sucios, distintos tipos de diablos, entonces llevan adornos en la parte de arriba y tienen una formación militar. Así que esta es una danza que imita elementos militares. Entonces tiene esos adornos, tiene esa forma de ordenarse en diablo mayor, diablo menor, capitán, al que ves encontrando en distintas comunidades. Entonces, ves, esto está inspirado en la estructura militar. Entonces, es morrión, la palabra castiza, pero regionalmente en estos dos lugares, en uno dicen murrión, en otro dicen burrión, pero también hay otros lugares de Panamá que usan la palabra castiza, que usan morrión. Claro. Entonces, vaya, algunos van a decir, bueno, yo digo la correcta, digo, tú estás diciendo la castiza, lo estamos diciendo de esta manera, la que se ha estado utilizando pues antiguamente y demás, pero acá por digamos, variantes en la comunidad lo van a incluir. O sea, Pero, sí, sí, profesora, dime, sí, dime. sí. No, quería comentar que en términos, o sea, generales o en definitivas, las tres son correctas y me imagino que aplica para muchos otros términos que tienen que ver con los regionalismos. Yo he escuchado con el ejemplo de los hojaldre a otros decir hojalda, hojaldra, harina, pero al final yo creo que uno va y la pide de la manera que sea y nos entendemos. Exacto, y por lo menos pues, se le puede, cuando se le pone la marca regional, por lo menos sabes que hay un grupo Ujú, de claro, hablantes que lo practica. Y también, por otro lado, nos enamoramos tanto de algunas palabras que creemos que las hemos inventado nosotros y cuando nos vamos a ver la etimología, que es una disciplina que estudia el origen de las palabras, también nos ayuda a descifrar de dónde proviene, porque no siempre se logra saber de dónde proviene. Entonces esa es otra parte apasionante. Por ejemplo, nos divertíamos un poco porque molestando a los chiricanos, yo soy chiricana, así que no me estoy burlando de nosotros, de mí misma o de nosotros mismos. Que ellos inventaron la palabra almohábana. Digo, bueno, la palabra almohábana viene del árabe, almohábana, que es también una pasta de comida que envuelves y haces con harina, solo que acá le están haciendo con maíz, pero realmente la voz viene del árabe. O cuando tú ves que están diciendo que lo que tejen los sombreros se llama querineja y en otro lado le dicen crisnea, que esa es una voz de Coclé, digo, bueno, esta es una voz árabe también, porque la palabra crineja son las trenzas que le tejían los caballos con la crin, la crin, el pelo del caballo. Entonces esas trenzas se llaman crineja. Entonces muchas veces creemos que inventamos la palabra que es de aquí y tiene orígenes remotos, claro, porque recordemos que el español tuvo influencia árabe por más de 500 años, entonces claro. hay muchas palabras árabes, muchas palabras árabes que están en la presencia de nuestro idioma. Y hay que tomar en cuenta pues que esa etimología se plasma en muchos aspectos tradicionales y además creamos otros, por supuesto que sí los creamos. Bueno, profesora, se nos fue el tiempo, me encantaría quedarme porque esto da para muchísimo más, pero me voy con Sí, una sí. duda resuelta y es que sí existe constantemente un grupo de personas que se dedica a estudiar, Sí. documentar
y de esa manera entonces empezar a definir esas palabras que encontramos cuando buscamos el diccionario y queremos salir de dudas si existe, si no existe, qué significa, si la estamos usando bien. Y bueno, ojalá podamos seguir hablando más adelante de estos temas y por supuesto muchísimos otros más. Encantada, y ahí estamos en la academia para servirles a cada uno de ustedes, para darles ejemplos también para los estudios, para la investigación, e invitando a todos los autores. La academia va a cumplir 100 años en el 2026. Esperamos tener no solo publicaciones, sino poder impulsar a todos estos escritores que puedan dar sus textos para que sean fuente de investigación en la Real Academia Española. Así que seguimos con todas estas campañas de motivación. Así que gracias a ustedes por este espacio, y recordemos que nuestra lengua es muy rica, que lo que representa Panamá incluye su identidad, y todas son valiosas para saber quiénes somos. Totalmente, muchísimas gracias a la profesora Emma Gómez Guerra, lexicógrafa, profesora y crítica literaria y miembro numerario de la Academia Panameña de la Lengua. Hasta una próxima ocasión, que esté muy bien.